piensa. Bien, hablábamos de lo importante que es la Convención Constitucional. Yo creo que en esta semana, Claudio, vamos a estar concentradísimos en todo lo que se resuelva y lo que quede finalmente en el borrador. Para conversar sobre lo que ocurrió ayer con sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, así se llama la comisión, vamos a conversar con el convencional Andrés Cruz del colectivo socialista y nos va a explicar un poco en qué va, qué es lo que se aprobó efectivamente, cuáles fueron aquellos artículos que pasaron nuevamente para su revisión, qué es lo que considera más importante. Muy buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Andrés, si tuviéramos que explicarle a la gente cuáles son los principales aspectos de lo ya aprobado y cuáles serían los cambios fundamentales que habría en el sistema de justicia. Para nosotros, la verdad es que lo que ha habido en cuanto a avances son en lo relativo al principio de unidad jurisdiccional. Creo que es un tema que no estaba abordado en la legislación actual de carácter constitucional. De hecho, era una de las demandas que el mundo que se desenvuelve dentro de los tribunales de justicia y también de la academia reclamaba, y este principio de unidad de jurisdicción quedó asentado en la Carta Fundamental. Creo que es un tremendo avance en esta materia, y además otro aspecto que resulta ser trascendental, a mi juicio, es cómo se fortaleció la independencia de los jueces. Pese a lo que dicen por ahí algunos, es todo lo contrario. Nosotros estamos en una estructura decimonónica. Nuestra estructura heredera del siglo XIX no había tenido grandes variaciones. Teníamos jueces que dependían mucho de una estructura jerárquica, quedó asentada una diferenciación funcional, superando esta división jerárquica, lo que permite finalmente afirmar que de aprobarse la nueva Carta Fundamental, vamos a ver reforzado no solamente la independencia externa, es decir, que los jueces no se vean compelidos a resolver para satisfacer las pretensiones de una autoridad de otro poder del Estado para poder, en el fondo, asegurarse su promoción dentro de la estructura del órgano de la jurisdicción, sino que también desde el punto de vista interno. Es decir, que las resoluciones que se dicten por parte del juez no van a estar determinadas por la influencia que puede ejercer el superior jerárquico de quien va a depender el juez para realizar o poder ascender en su carrera. Esta diferenciación también funcional es súper importante. Ya esta estructura que es anormal, la normalidad no era el sistema, no son los otros sistemas del derecho comparado, la anormalidad era nuestro sistema. Y ahí la introducción de esto que se denominó Consejo de la Justicia, que a mí el nombre no me gusta para nada, pero finalmente las cosas se hace lo que se puede y no lo que se quiere, y fue producto de una negociación, va a poder asegurar esos dos prismas que no son privilegios para los jueces. Es la materialización de un derecho humano que ustedes y yo tenemos a que se denomina el derecho a recurrir a un juez independiente, que está consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Convencional, muy buenos días. Juanita Hola, ¿cómo planteaba estás? en la mañana a propósito de la creación de esta Defensoría del Pueblo, que de paso es una figura que hace bastante tiempo se viene discutiendo su creación en nuestro país, respecto de un eventual choque que pudiese existir con las atribuciones que actualmente tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo van a funcionar estas dos instituciones, estas dos figuras, en caso de que finalmente se apruebe la nueva Constitución? En caso de que vamos a tener que soluciones transitorias. Y ahí va a ser tan importante esa comisión porque a mí Sí, convencional lo perdimos un poquito porque al parecer estamos con algunos problemas de internet. Nos perdimos un poco al comienzo de su respuesta. No sé si, a ver, ahí ya lo tenemos más estable. a ver, ahí me tiene estable. Ahí sí, Está Perfecto. perfecto, Muy muy estable, estable. muy convencional. Son cosas que ocurren bien. con la señal. Si pudiera partir de nuevo, porque ahí nos perdimos el inicio de su respuesta. Yo creo que la Defensoría del Pueblo debió haberse denominado Defensoría de los Derechos Humanos, primero. Eh, Creo que es un tremendo avance, a mi juicio, creo que es una de las estructuras orgánicas más trascendentes que van a quedar instaladas en la nueva Carta Fundamental. Estábamos al debe
en esta magistratura de la disuasión no es necesariamente una magistratura litigante, porque el objetivo de una defensoría del pueblo de estas características es evitar de que se produzcan vulneraciones de los derechos humanos por parte de los órganos de la administración del Estado, y bien en particular además algo que quede asentado, no solamente los órganos públicos, sino que también pensamos en todas aquellas instituciones de carácter privado que satisfacen, o se hacen cargo de derechos fundamentales en un país que está construido sobre la base de las concesiones. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. A mi juicio, en la Comisión de Disposiciones Transitorias tiene que ir una norma para los efectos de que esta institución absorba lo que hoy es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de manera tal de que tengamos una nueva estructura mucho más poderosa y autónoma desde el punto de vista constitucional, que se haga cargo de una materia tan trascendental como la que he referido. Convencional, eso implicaría que esta Defensoría del Pueblo se referiría básica y particularmente al tema de derechos humanos y no a otro tipo, por ejemplo, de atropellos o de vulneraciones en otros ámbitos, me refiero a los ámbitos económicos, etcétera, que pudieran sufrir los ciudadanos. Bueno, hay que recordar, y aquí es súper buena la pregunta, porque hay una diferenciación que se hace en doctrina y que puede repercutir en términos prácticos entre derechos humanos y derechos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de los derechos sociales de nueva generación, esos siguen siendo derechos humanos. Lo que ocurre es que algunos tienden a restringirlos a los derechos humanos de primera generación, lo que a mi juicio es un error. Tal vez la expresión más adecuada que debimos haber utilizado dentro de la tipificación de esta orgánica es la de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que se encuentran reconocidos por parte de la Constitución, hubiese sido más claro. Pero hubo un sector dentro de la Comisión que prefirió la denominación de derechos humanos porque hay una categoría de lenguaje que pudiese ser más comprensible, tomando en consideración que uno de los mandatos que nosotros tenemos por reglamento es obrar con lenguaje claro para la ciudadanía en el momento de reclamar sus derechos en esta institucionalidad. Pero hay que tener claro que los derechos humanos no hay que confundirlos única y exclusivamente con aquellos que están referidos a aquellos que se denominan de primera generación, sino que todos aquellos, incluidos aquellos de carácter social, que tienen que estar referidos también en la Carta Fundamental. Eso es indispensable tenerlo en consideración y es súper buena la pregunta. Muchas gracias. Ujú. Convencional, hablemos un poco respecto de los artículos, las ideas, los aspectos que finalmente no avanzaron durante la jornada de ayer. Por ejemplo, la creación de este Consejo Superior para la Fiscalía como para la Defensoría del Pueblo. En Justicia Constitucional se rechazaron las atribuciones de la nueva Corte. También se rechazó este artículo que hablaba que no podrán suprimir derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución, referido a los proyectos de reforma constitucional. ¿Qué pasó con esos temas convencionales? Bueno, lo que dice en relación con el Ministerio Público, finalmente se trata de una decisión de política y no hubo receptividad en torno a la propuesta a los efectos de que no tuviésemos un fiscal nacional con una concentración tal de poder como la que actualmente existe y respecto del cual obviamente tenemos un gran problema en la forma de nombramiento. Era mejor establecer un Consejo Superior del Ministerio Público, algo parecido a lo que era el Consejo de la Justicia, para que se hiciera cargo de toda la función administrativa y de los nombramientos, y además de las calificaciones dentro del órgano de persecución penal. Y dejarle entregado lo que es la materialización de la política de persecución penal, que es el giro propio que le corresponde al Ministerio Público, es decir, sostener la acción penal en aquellos casos que revisten caracteres de delito, proteger a las víctimas y testigos y dirigir la investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito, a este fiscal nacional junto con un comité. Se rechazó el Consejo Superior del Ministerio Público, se rechazó la propuesta respecto de las funciones que le correspondían ejercer al fiscal nacional que presidía el Consejo Superior del Ministerio Público, pero se aprobó el comité. Y el comité es aquel órgano que está conformado por parte de los fiscales regionales y el fiscal nacional, que expresamente se señala en la propuesta que va a tener que elaborar la política de persecución penal y los criterios de actuación de los fiscales adjuntos. De manera tal que vamos a tener que acordar una dinámica que nos permita establecer este equilibrio necesario para evitar de que el fiscal nacional concentre tanto poder con este consejo
supervigilar la labor del fiscal nacional. Pero no todos están de acuerdo con esa premisa. Hay algunos que, de hecho, ayer deslizaron la posibilidad de dejar todo esto entregado a la ley para no desgastarnos, tomando en cuenta que tenemos hasta el viernes para hacernos cargo no solamente de lo que tenemos, de lo que se rechazó el día de ayer, sino que también de las propuestas de disposiciones transitorias. Ahora, el segundo aspecto que consultaba en torno al Tribunal Constitucional y las atribuciones, yo lo veo un poquito más sencillo, porque ahí detectamos cuál era la falencia, y son puntos específicos. Por ejemplo, cuando se trata del control de constitucionalidad, nosotros para los efectos de evitar que ocurriera lo que actualmente sucede con el Tribunal Constitucional, que se excedió abiertamente sus atribuciones, transformándose en una tercera instancia y en una tercera cámara, ambas cosas a la vez, dejar en claro que el control no era un control concreto de constitucionalidad, sino un control abstracto, es decir, un análisis de la ley respecto al ordenamiento jurídico para especificar si era o no constitucional, pero sí, o inconstitucional, pero sin entrar a el estudio de los hechos de un caso en específico. Eso nos gustó, sobre todo desde el punto de vista de aquellos que son académicos. Bueno, yo también soy académico, hago clase de Derecho Procesal en la Universidad de Concepción, pero yo veía la necesidad de llegar a un acuerdo, sobre todo con los sectores que tenían mayores resistencias a la incorporación de esta Corte Constitucional. Fue difícil, porque la Corte Constitucional partimos desde la perspectiva que nadie quería nada de control de constitucionalidad, a la apertura de ver la necesidad de una Corte de estas características frente a un hecho o frente a la posibilidad de implementar una nueva Constitución. Y por último, lo que dice en relación con la no regresividad en materia de derechos humanos, lo lamento muchísimo. Lo lamento muchísimo, eso era lo que nosotros habíamos promovido en torno a que esto conversa con el principio de progresividad de los derechos fundamentales que ya fue aprobado como parte de la propuesta de la nueva Constitución, y obviamente tenía que tener, ese era el primer borde, y el último borde es justamente evitar que a través de reformas retrocedamos en materia de derechos humanos. Es decir, por ejemplo, que se incorpore nuevamente la figura de la pena de muerte, que sería una posibilidad. Eso no sería posible si es que se hubiese aprobado si se hubiese aprobado la no regresividad en materia de derechos humanos. No creo que tengamos posibilidad de reinstalarla, tomando en cuenta que hay sectores de izquierda también que eran contrarios a esta postura, además de la derecha. Convencional, se habló del artículo 17 específicamente, habla de derecho a la asesoría jurídica gratuita. Dice que, claro, en los casos y la forma que establezca la Constitución en la ley, ¿cuál sería la diferencia con la actual Defensoría Penal Pública? Pero qué buena pregunta nuevamente. Efectivamente, aquí tenemos que hacer una diferenciación. Esto es la asesoría integral. Esa es la denominación, asesoría jurídica integral. ¿Ya? Ese es el acápite que se aprobó, y luego viene un desarrollo en torno a lo que configura la constitucionalización de lo que puede ser, pero en términos más amplios, la Corporación de Asistencia Judicial. Es decir, nosotros tenemos en general el servicio de representación jurídica de toda clase de personas respecto de toda clase de juicio. Aquí también incluimos a las víctimas de delitos. En cambio, cuando se trata de la Defensoría Penal Pública, es el desarrollo de un aspecto específico respecto a una persona que está imputada. Cuando una persona está imputada, que también se quedó constitucionalizado, desde la primera actuación del procedimiento que se dirige en su contra hasta la completa ejecución de la sentencia definitiva. La Defensoría Penal Pública tiene un carácter especial porque lo que hace es materializar el ejercicio de un derecho humano, que es el derecho a la defensa. De ahí la trascendencia de que tenga una institucionalidad específica distinta, tomando en cuenta además que por regla general, no siempre, pero por regla general, su contraparte como litigante va a ser el Ministerio Público, que es un órgano del Estado que tiene una cantidad de atribuciones y poder en términos de poder disponer del aparato de fuerza del Estado, que es mucho, muy superior al que pueda tener un particular que no tenga defensa. Convencional, nos quedan unos minutos, pero queda muy poco tiempo. ¿Qué se viene ahora para el trabajo de la comisión, y qué resta todavía por resolver de este tema ya en el pleno de la convención? Queda primero hacernos cargo de todo lo que se rechazó el día de ayer. No va a ser fácil, sobre todo en materia de Banco Central. Los ánimos no quedaron muy buenos, tomando en cuenta que nos habíamos esforzado durante horas para lograr que se aprobaran normativas. Varios sectores cedimos para lograr que otros pudiesen dar su voto favorable. Eso no ocurrió.
y vamos a tener que determinar cómo vamos a proseguir en estos 3 días que quedan. Tenemos hasta el viernes para los efectos de formular las nuevas propuestas de reemplazo, si es que se realizan, y es una posibilidad de dejar todo así, como un banco central que se aprobó la norma principal que a nosotros nos interesaba, que era una institución autónoma que solamente se hiciera cargo de la política monetaria, y que el resto quedara entregado a la ley. Así son las cosas, se hace lo que se pueda nuevamente y no lo que se quiere. Y en materia y otras materias que no podemos dejar de hacer una propuesta. O sea, no podemos dejar al Tribunal o la Corte Constitucional sin atribuciones. Hay 3 aspectos dentro de la Corte Constitucional que son la declaración de inaplicabilidad para el caso en concreto, la inconstitucionalidad para expulsar una norma del ordenamiento jurídico en el caso que sea contraria a la Constitución, y en tercer lugar, y quizás lo más importante, tenemos que tener un árbitro que resuelva los conflictos que se den entre los distintos órganos del Estado, tomando en cuenta que lo que se propuso, y ya está en el borrador, es que vamos a configurar un Estado regional, y por lo tanto van a haber diferencias entre el Estado central o el Poder Central y los órganos de las regiones y los órganos de las regiones entre sí. Y es indispensable que exista un árbitro que resuelva estas contiendas, para lo cual la Corte Suprema, que en general resuelve problemas entre particulares, no tendría la experticia para proceder en ese sentido. Y en segundo lugar, a mí me parece que vamos a tener que trabajar duro para hacer una propuesta de reforma constitucional que satisfaga al plenario y que logre también evitar de que esta carta fundamental, que en el evento de ser aprobada, no se transforme en una carta como la que actualmente tenemos, una carta pétrea o semirrígida. En ese sentido se está trabajando, o vamos a comenzar a trabajar, la verdad, y esperemos que esto tenga resultados positivos, y sin perjuicio de lo que yo ya les manifestaba, que es algo súper importante, que son las propuestas de normas transitorias. Es decir, qué va a ocurrir o cómo vamos a implementar toda la institucionalidad que nosotros hemos ya incorporado en el borrador, para evitar, primero, que sea posible de manera gradual implementarlas, y en segundo lugar, que no se produzca un resentimiento muy fuerte respecto a la institucionalidad que está actualmente en funciones, con todas las personas que pudiesen verse desfavorecidas con un cambio muy brutal de lo que actualmente está en vigor, tomando también en consideración que, como ustedes bien saben, nuestro proceso no está gozando de muy buena salud, hemos perdido mucha legitimidad, y esperemos que con estas medidas revertamos lo que está ocurriendo. El convencional miembro del colectivo socialista Andrés Cruz conversó con nosotros sobre la Comisión del Sistema de Justicia. Le agradecemos muchísimo, convencional, que haya estado con nosotros esta mañana, y bueno, ya conversaremos nuevamente cuando esté todo listo, ¿no? Cuando ustedes me inviten, yo voy a estar ahí. Muchos saludos, abrazos y muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias, Igualmente. convencional. Juanita, son las 7:57 de esta mañana de día miércoles 4 de mayo. Tenemos que hacer una pausa, pero Radioanálisis continúa. Así es, quédense en nuestra sintonía. Estamos hasta las 10 de la mañana comentando los últimos acontecimientos y los que se van a producir también. Muy buenos días, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana.